En un mundo de constante cambio y desafíos complejos, ¿cómo podemos los profesionales encontrar claridad, propósito y equilibrio? Las antiguas enseñanzas de Aryadeva, interpretadas a través de una lente occidental, nos ofrecen una brújula invaluable para la gestión, el liderazgo y el desarrollo personal. Prepárense para un viaje introspectivo que transformará su visión del éxito y el bienestar. Este análisis se basa en las 400 estrofas en El Camino Medio de Aryadeva, una obra que, aunque milenaria, resuena profundamente con los dilemas del profesional contemporáneo. No es una mera traducción académica, sino una interpretación que busca tender puentes entre la sabiduría oriental y la experiencia humana occidental. El propósito es desvelar cómo principios filosóficos pueden iluminar nuestras decisiones diarias, desde la estrategia empresarial hasta la gestión de equipos. Abordaremos la existencia desde una perspectiva holística, reconociendo los 7 planos de la existencia como un marco para el desarrollo integral. Esto nos permite entender que el crecimiento profesional es inseparable del crecimiento personal y espiritual. Todo ser humano, al nacer, recibe un boleto con fecha de partida y regreso. Esta metáfora nos recuerda la impermanencia de nuestra existencia, y la futilidad de aferrarnos a lo material. Para el profesional, esto subraya la importancia de construir un legado significativo, más allá de los logros efímeros. Vivir como si la muerte ya estuviera vencida, cuando aún estamos sujetos a ella, es la mayor de las ilusiones. En el ámbito profesional, esto se traduce en la complacencia, la falta de innovación y la resistencia al cambio. La conciencia de nuestra finitud debe impulsar la urgencia de actuar con propósito y ética. Aquellos que nacen solo para morir, arrastrados por la inercia, parecen existir más en el acto de morir que en el de vivir. Esta estrofa nos invita a cuestionar el piloto automático en nuestras carreras. ¿Estamos realmente viviendo y creando, o simplemente reaccionando a las circunstancias? La vida verdadera comienza cuando dejamos de ser arrastrados y aprendemos a ver, a conocer y a ser. Para el profesional, esto significa cultivar la autoconciencia, la proactividad y la capacidad de discernir entre lo esencial y lo superfluo. Es un llamado a la acción consciente, no a la reacción impulsiva. Ver el pasado como breve y el futuro de manera diferente es una ilusión que alimenta el miedo. En la gestión, esta dualidad puede llevar a decisiones cortoplacistas o a una parálisis por análisis. La sabiduría reside en integrar el pasado como aprendizaje, el presente como acción y el futuro como visión. El sufrimiento nace más de nuestra interpretación de los hechos que de los hechos mismos. En el entorno laboral, esto se manifiesta en el estrés, la ansiedad y el agotamiento. Al comprender que el tiempo es un maestro, no un enemigo, podemos transformar la ansiedad en confianza y alinear nuestras acciones con la sabiduría. La muerte es común a todos, y el miedo a ella se suaviza al reconocer su universalidad. Los celos y la envidia en el ámbito profesional surgen del apego a lo mío y a la comparación. Soltar la ilusión de posesión y reconocer la interconexión fomenta la colaboración y la empatía. La enfermedad y el envejecimiento pueden tratarse, pero la última prueba no tiene cura. Esta estrofa nos confronta con la necesidad de control. En el liderazgo, la capacidad de aceptar lo incontrolable, como las crisis o los cambios de mercado, es crucial para la resiliencia. La libertad crece cuando la mente se entrena para enfrentar lo incontrolable con comprensión, no con resistencia. Cada ser humano llega al mundo con la misión de resolver karmas pasados y saldar deudas pendientes. Esta perspectiva nos invita a ver cada experiencia profesional como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. No hay errores, solo lecciones. Vivir como si ya hubiéramos vencido a la muerte, cuando aún estamos sujetos a ella, es la mayor de las ilusiones. En el ámbito profesional, esto se traduce en la complacencia, la falta de innovación y la resistencia al cambio. La conciencia de nuestra finitud debe impulsar la urgencia de actuar con propósito y ética. La incertidumbre del cuándo no implica infinitud. Confundir la ignorancia de la hora con la inmunidad al hecho engendra negligencia. En la planificación estratégica, esto significa que la preparación constante y la adaptabilidad son más valiosas que la negación de riesgos. La atención convierte la mortalidad en maestra, no en amenaza. Planear ignorando la finitud hipoteca el presente. La sabiduría equilibra el propósito y la no permanencia para que el empeño no devore a quien se empeña. Para el profesional, esto implica establecer metas ambiciosas, pero sin perder de vista el valor del presente y la importancia de la sostenibilidad. Las malas acciones hipotecan el futuro, el apego a un yo fijo es la garantía de sufrimiento. La libertad comienza observando la ley de causa y efecto. En el liderazgo, esto se traduce en la responsabilidad ética y la transparencia. Cada decisión tiene consecuencias, y la ignorancia de esta ley perpetúa ciclos de conflicto. La vida se despliega como momentos de la mente, pocos lo perciben, y por eso el autoconocimiento es raro. En un entorno profesional, la falta de autoconocimiento puede llevar a decisiones erróneas, conflictos interpersonales y estancamiento. Ver la experiencia como eventos mentales revela al conocedor y afloja la identificación con el ego.
La mente colectiva es un campo de impresiones compartidas, pero lo que cada uno admite se filtra por su vibración. Para el profesional, esto significa que la calidad de su entorno y sus interacciones depende de su propia resonancia interna. Cultivar una mente clara y una intención pura atrae experiencias positivas. Desear longevidad pero rechazar el envejecimiento es una contradicción. El camino del medio invita a amistarnos con la no permanencia. En el ámbito profesional, esto implica aceptar la evolución de las habilidades, la obsolescencia de las tecnologías y la necesidad de reinventarse constantemente. El duelo es natural, pero el aferramiento lo convierte en sufrimiento. Ver la universalidad de la muerte suaviza la pena egocéntrica y abre espacio para la compasión. En la gestión de equipos, esto se aplica a la aceptación de pérdidas, ya sean de proyectos, de personal o de oportunidades. La resiliencia se construye sobre la aceptación, no sobre la negación. Nadie es dueño de nadie. La paternidad es custodia, no posesión. Esta estrofa nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones profesionales. ¿Tratamos a nuestros colaboradores como propiedad o como individuos libres con su propio camino? La libertad de apego atenúa la violencia de la pérdida y fomenta relaciones más auténticas. Las señales de la no permanencia siempre estuvieron presentes. Envejecer es el propio aviso de partida del cuerpo. En el ámbito empresarial, los ciclos de vida de los productos, las empresas y las carreras son constantes. La claridad reemplaza la negación y prepara el corazón para soltar, permitiendo una adaptación fluida a los cambios. El amor en la rueda de la vida es asimétrico e inestable. Un renacimiento noble es raro. Esta estrofa nos recuerda la urgencia de cultivar virtud, sabiduría y gratitud. En el liderazgo, esto se traduce en la importancia de la mentoría, el desarrollo de talentos y la creación de una cultura de apoyo. El apego negocia afecto, mientras el amor educa con claridad y cuidado. El verdadero cuidado busca crecimiento, no posesión ni obediencia. En las relaciones profesionales, el apego a los resultados o a las personas puede generar frustración. El amor incondicional, en cambio, fomenta la autonomía y el desarrollo. El sufrimiento causado por la separación se desvanece rápidamente de los corazones humanos. La inestabilidad del apego se indica por el final del sufrimiento. Esta estrofa nos enseña que el dolor es transitorio, y que la ecuanimidad nos permite navegar las pérdidas con mayor serenidad. Sabiendo que no trae beneficio, aún así, te has herido a ti mismo. Entonces te haces un hipócrita. El conocimiento sin práctica fragmenta el corazón. La integridad consiste en alinear la visión con la conducta. Para el profesional, esto significa vivir de acuerdo con sus valores, incluso cuando sea difícil. La hipocresía genera sufrimiento interno y erosiona la confianza. La gente en este mundo se pregunta, llena como está, de sufrimiento. ¿Por qué dar más sufrimiento a quienes ya sufren? La rueda de la vida está saturada de inestabilidad, añadir más dolor carece de sentido. En el liderazgo, esto implica buscar soluciones que alivien el sufrimiento, no que lo multipliquen. La empatía y la compasión son esenciales para crear entornos laborales saludables. Si el reunirse con alguien es una alegría, ¿por qué la partida no lo es también? ¿No van juntos tanto el encuentro como la despedida? El encuentro y la despedida son las dos alas de un mismo pájaro. La ecuanimidad permite al corazón honrar ambas. En el ámbito profesional, esto se aplica a la gestión de proyectos, equipos y transiciones. Celebrar los inicios y honrar los finales con gratitud es clave para el bienestar. Cuando el pasado no tiene principio y el futuro no tiene fin, ¿por qué te das cuenta de que están juntos, pero no te das cuenta de la separación, aun cuando ambos están tan distantes? La mente se aferra al encuentro y pasa por alto la despedida. El camino del medio reorienta la atención al presente. Para el profesional, esto significa vivir en el ahora, donde se entrelazan el pasado y el futuro, sin apegarse a ninguno. El tiempo, compuesto por instantes, y así sucesivamente, ciertamente es como un enemigo. Por lo tanto, no te apegues jamás a aquello que es tu enemigo. El tiempo no es el enemigo, el apego sí. Ver el envejecimiento del cuerpo como natural transforma el tiempo enemigo en tiempo maestro. En el ámbito profesional, esto implica ver el tiempo como un recurso valioso para el aprendizaje y el crecimiento, no como una fuerza que nos consume. Necio, por temer a la separación no abandonas el hogar. ¿Quién, siendo sabio, haría solo bajo castigo lo que ciertamente debe hacerse? El valor actúa sin coacción. La sabiduría acepta las partidas necesarias, aunque duelan, para que el amor sirva a la libertad y no al miedo. En el liderazgo, esto significa tomar decisiones difíciles, como reestructuraciones o despidos, con sabiduría y compasión, entendiendo que son necesarias para el bien mayor. Puedes pensar que, una vez hecho esto, obviamente debes ir al bosque. Hagas lo que hagas, debe quedarse atrás. ¿Cuál es el valor de haberlo hecho? Todas las obras se sueltan al morir, solo quedan intención y hábito como semillas. Para el profesional, esto implica enfocarse en la calidad de las acciones y la intención detrás de ellas, más allá de la mera acumulación de logros. El legado se construye con la virtud, no con la vanidad.
Quien con certeza piensa voy a morir, habiendo renunciado por completo al apego, ¿por qué habría de temer incluso al Señor de la muerte? Contemplar la muerte afloja el nudo del mío. Cuando nada se posee, nada puede ser arrebatado por la muerte, el miedo cede su lugar a la libertad. Para el profesional, esto significa liberarse del apego a los resultados, a la posición o a la reputación. La verdadera libertad surge de la desidentificación con el ego y la aceptación de la impermanencia. Aunque el cuerpo se vea como un enemigo, sin embargo, debe ser protegido. Sostener un cuerpo disciplinado por largo tiempo crea gran mérito. El cuerpo es el vehículo indispensable para la experiencia humana. Protegerlo no significa aferrarse a él, sino reconocerlo como instrumento transitorio que permite la práctica espiritual. Para el profesional, esto implica cuidar la salud física y mental como base para la productividad y el bienestar, sin caer en la obsesión por la apariencia o el placer efímero. Cuando el sufrimiento humano lo produce el cuerpo y el placer proviene de otros factores, ¿por qué te dedicas a este casco, contenedor de sufrimiento? El cuerpo es un cascarón que inevitablemente contiene sufrimiento. La pregunta invita a reflexionar sobre por qué dedicamos tanto tiempo y energía a algo que está destinado a deteriorarse. El placer, en cambio, proviene de la mente, la conciencia y la conexión espiritual. Para el profesional, esto significa priorizar el desarrollo de la conciencia y la sabiduría sobre la búsqueda incesante de gratificaciones materiales. Cuando los humanos no tienen tanto placer como dolor, ¿debería considerarse insignificante tanto dolor? No existe placer sin dolor. La mayoría de los seres humanos se han acostumbrado a convivir con el sufrimiento cotidiano. El dolor no se vuelve insignificante por ser mayor que el placer, sino que se transforma en oportunidad de conciencia. Para el profesional, esto implica reconocer que los desafíos y las dificultades son oportunidades para crecer y aprender, no meros obstáculos. La gente común se empeña en el placer, quienes realmente lo poseen son difíciles de hallar. Así, pareciera que los seres transitorios son perseguidos por el sufrimiento. Perseguir el placer multiplica la carencia. El bienestar estable nace del no aferramiento. Para el profesional, esto significa buscar la satisfacción en el propósito y el servicio, no en la acumulación de bienes o la búsqueda incesante de gratificaciones. El sufrimiento se encuentra a voluntad, pero, ¿qué placer hay a voluntad? ¿Por qué valoras lo raro y no temes lo abundante? El sufrimiento puede encontrarse con facilidad, pues está presente en cada aspecto de la vida. El placer, en cambio, es raro, fugaz y condicionado. La paradoja es que valoramos lo escaso, el placer, y normalizamos lo abundante, el sufrimiento. Para el profesional, esto implica cuestionar las prioridades y buscar la verdadera libertad en la conciencia, no en la ilusión del placer. Un cuerpo cómodo es un contenedor de sufrimiento, por lo tanto, valorar el cuerpo es como valorar al enemigo. Un cuerpo cómodo no es sinónimo de libertad, sino de apego. Para el profesional, esto significa no obsesionarse con la comodidad o el lujo, sino ver el cuerpo como un instrumento para el servicio y el aprendizaje. El apego excesivo al cuerpo genera sufrimiento y distrae del verdadero propósito. El cuerpo, sin importar cuánto tiempo pase, no se volverá placentero por sí mismo. Decir que su naturaleza puede ser alterada por otros factores es incorrecto. El cuerpo físico es un recipiente sujeto al tiempo, al desgaste y a la no permanencia. Ninguna cantidad de cuidados o adornos puede transformar su esencia. Para el profesional, esto implica reconocer la transitoriedad de la forma, y enfocarse en el cultivo de la conciencia, que es lo único que no se deteriora ni muere. Las personas con una posición alta experimentan sufrimiento mental. Para la gente común, el sufrimiento proviene del cuerpo. Día tras día, ambos tipos de sufrimiento abruman a las personas. El sufrimiento es un visitante que adopta distintos rostros según la altura en la que uno se encuentre. En la cima, se vuelve pensamiento inquieto; en la base, dolor físico. Para el profesional, esto significa reconocer que el sufrimiento es universal, aunque se manifieste de diferentes maneras. La empatía y la comprensión son clave para abordar los desafíos de los demás. El placer es gobernado por los pensamientos están gobernados por el dolor. Por lo tanto, no hay nada más poderoso que el dolor. Si el placer depende de los pensamientos, y los pensamientos nacen del dolor, entonces el dolor es la fuerza primaria que impulsa la experiencia humana. El placer no es más que una reacción, un alivio momentáneo frente a una tensión previa. Para el profesional, esto implica comprender que la verdadera satisfacción no proviene de la búsqueda incesante de placer, sino de la liberación del ciclo de deseo y sufrimiento. Con el paso del tiempo, el dolor aumenta y el placer se vuelve ajeno. El paso del tiempo intensifica el dolor porque el cuerpo, al ser transitorio, se desgasta. El placer, siempre breve y condicionado, parece cada vez más distante. Para el profesional, esto es un recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en lo efímero, sino en la paz interior que trasciende el placer y el dolor. Parece que hay muchas causas de sufrimiento, como la enfermedad y otras; sin embargo, los humanos no parecen tener tantas causas de placer. El sufrimiento tiene innumerables puertas de entrada, mientras que el placer parece tener muy pocas.
Esta diferencia revela que la vida humana está más inclinada hacia la prueba que hacia la recompensa. Para el profesional, esto significa que los desafíos son inherentes a la existencia, y que la verdadera sabiduría reside en aprender de ellos, no en evitarlos. Con la intensificación del placer, eventualmente aparecerá su opuesto. Con la intensificación del dolor, su opuesto nunca aparecerá. El placer, al intensificarse, inevitablemente convoca a su contrario, el dolor. El dolor, sin embargo, es como la tierra misma, no necesita condiciones para existir. Para el profesional, esto implica comprender que la búsqueda incesante de placer es una trampa, ya que siempre conduce a su opuesto. La verdadera libertad surge de la aceptación de la dualidad y la búsqueda de la ecuanimidad. Con las condiciones adecuadas, se puede ver el opuesto del placer. Con las condiciones adecuadas para el dolor, no hay opuesto. El placer es como un reflejo en el agua, hermoso, pero dependiente de las condiciones. El dolor, sin embargo, es como la tierra misma, no necesita condiciones para existir. Para el profesional, esto significa que la verdadera sabiduría reside en ver más allá de las apariencias, y comprender la naturaleza transitoria de todo lo material. Cuando has usado, gastado, estás usando, gastando, y usarás, gastarás, tiempo preparándote para morir. No es apropiado llamar placentero el proceso de morir. Toda vida, desde su inicio hasta su final, está atravesada por el tiempo. Decir que gastamos tiempo preparándonos para morir no implica desesperanza, sino reconocimiento. Para el profesional, esto significa vivir con propósito y conciencia, aprovechando cada instante para crecer y aprender, sin aferrarse a la ilusión de la eternidad. Cuando los seres con cuerpos están constantemente afectados por el hambre y demás, no es apropiado llamar a la aflicción placentera. La aflicción, cuando nace de la falta básica, no tiene nada de disfrutable, es una señal del cuerpo que clama por equilibrio. Para el profesional, esto implica reconocer que el sufrimiento físico no es un portal hacia el gozo, sino un maestro que enseña sobre la no permanencia. La verdadera paz no nace del dolor, sino de la comprensión. Aun cuando el pensamiento es impotente, la combinación de todos los elementos produce el cuerpo, por lo tanto, no es apropiado llamar placentero a lo que es incompatible. El cuerpo físico, compuesto de elementos en constante interacción, no posee voluntad propia. Lo que se percibe como placer o dolor depende de la armonía o desarmonía entre los planos mentales y emocionales. Para el profesional, esto significa que la verdadera sabiduría reside en comprender el origen de las aflicciones y buscar la armonía interior, no en culpar al cuerpo o a las circunstancias externas. Quien se deleita en el cuerpo, que es un montón de sufrimiento, halla placer en una casa hecha de brasas encendidas. El apego al cuerpo es la raíz del sufrimiento. Amar el cuerpo sin conciencia es habitar una ilusión ardiente. Para el profesional, esto implica no obsesionarse con la apariencia o el placer físico, sino ver el cuerpo como un instrumento para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. El sufrimiento no está en el cuerpo, sino en la mente que lo confunde con su identidad. Cuando en la tierra no se realiza ninguna acción sin esfuerzo, no es apropiado llamar placentera la realización de acciones. En el plano terrenal ninguna acción ocurre sin esfuerzo. Llamar placentera a la realización de acciones resulta inapropiado, el acto mismo de hacer conlleva fricción, tensión, transformación. Para el profesional, esto significa reconocer que el esfuerzo es inherente a la acción, y que la verdadera satisfacción no proviene de la ausencia de esfuerzo, sino de la dedicación y el propósito. En esta vida, y en otras, siempre uno debe protegerse contra las malas acciones. Llamarlos placenteros no es del todo apropiado cuando hay malos renacimientos. El apego crea expectativas, las expectativas, dolor. Liberarse del cuerpo no significa descuidarlo, sino comprender que el bienestar surge de la ecuanimidad, no de la búsqueda de placer o de evitar el dolor. Para el profesional, esto implica actuar con ética y responsabilidad, reconociendo que cada acción tiene consecuencias, y que la verdadera protección reside en la pureza de la intención. No hay ningún placer para los humanos en el caminar, en el planeta, y demás. ¿Cómo puede lo que al principio no comienza y al final aumentar? El caminar por el planeta no comienza con placer. La existencia terrenal no está diseñada para el gozo permanente, sino para el aprendizaje, la transformación y la experiencia. Para el profesional, esto significa que la vida no es un sendero de deleite, sino un tránsito donde el placer aparece y desaparece. La verdadera sabiduría reside en aceptar esta realidad y buscar la plenitud en el propósito, no en la gratificación efímera. Pensar que el alivio del dolor es placer, es como alguien que siente deleite vomitar en una olla de oro. Confundir el alivio del dolor con placer es un error de percepción. El alivio no es placer, es simplemente el cese de una tensión. Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera felicidad no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino de la armonía interior. El placer es un visitante, el dolor es un maestro. Al comenzar a detener lo producido, ¿cómo puede el dolor que comienza ser placer? Por lo tanto, parece que el sabio El Sometido dijo que tanto el nacimiento como la cesación son sufrimiento. El nacimiento implica entrar en un mundo condicionado, donde todo está sujeto a cambio, pérdida y deseo.
La cesación implica la disolución de aquello que se había formado. Para el profesional, esto significa que tanto los inicios como los finales de proyectos, empresas o carreras conllevan sufrimiento. La sabiduría reside en aceptar esta realidad y aprender a navegar los ciclos de la vida con ecuanimidad. Si los seres comunes no ven el sufrimiento porque el placer lo disfraza, ¿por qué no hay placer que oscurezca el sufrimiento? La frase plantea una paradoja que revela la naturaleza engañosa del placer y la naturaleza contundente del sufrimiento. El placer puede ocultar el sufrimiento, porque es brillante, inmediato, seductor. Pero el sufrimiento no puede ser ocultado por el placer, porque es más denso, más persistente, más profundo. Para el profesional, esto implica ver más allá de las apariencias, y reconocer que la verdadera claridad nace de observar, de no aferrarse, de no rechazar. A los seres comunes se les debe decir no estás libre del apego al sufrimiento, ciertamente, Tathagata, Dura, ha dicho, esta es la peor confusión de todas. Los seres comunes viven atrapados en un malentendido fundamental, creen que están libres del sufrimiento o que pueden escapar de él mediante placer, distracción o deseo. Para el profesional, esto significa reconocer que el apego es la raíz del sufrimiento, y que la verdadera libertad surge de la desidentificación con el ego y la ilusión de posesión. Lo no permanente está definitivamente dañado. Lo que se daña no es placentero. Por lo tanto, se dice que todo lo que es no permanente es sufrimiento. La frase afirma que todo lo no permanente está dañado, no en el sentido moral, sino en el sentido de que está sujeto a desgaste, cambio, deterioro y desaparición. Para el profesional, esto implica comprender que todo lo material es transitorio, y que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo efímero, sino en lo eterno. Independientemente de la cantidad de tiempo, en cuanto a los objetos, no hay límite. Tu esfuerzo por el bien del cuerpo es, como el de un mal médico, inútil. La estrofa sugiere que, aunque el tiempo pueda medirse, los objetos y las cosas del mundo no tienen un límite real. Dedicar la vida al cuidado obsesivo del cuerpo es como el trabajo de un mal médico, se esfuerza, pero no logra curar la raíz del problema. Para el profesional, esto implica no obsesionarse con la apariencia externa o la acumulación de bienes, sino enfocarse en el cultivo de la conciencia y la sabiduría. Así como el anhelo por la tierra no se detiene en quienes viven en ella, del mismo modo, el anhelo por el placer sensual crece en las personas a medida que se complacen. Esta estrofa establece un paralelismo entre dos fuerzas que parecen distintas, pero que en realidad comparten la misma raíz, el deseo que nunca se sacia. Para el profesional, esto significa reconocer que la búsqueda incesante de placer es una trampa, ya que siempre genera más deseo y sufrimiento. Entre todas las mujeres, no existe la menor diferencia en las relaciones sexuales. Cuando otros también disfrutan de su apariencia, ¿de qué te sirve esta mujer perfecta? La estrofa no habla realmente de mujeres ni de cuerpos, sino del engaño del deseo y de la ilusión de la posesión. Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera satisfacción no proviene de la posesión o el control, sino de la libertad de apego. Quien la encuentra atractiva se siente satisfecho con ella. Dado que incluso los perros y otros animales comparten esto, ¿por qué, tonto, te dejas llevar por ello? La estrofa señala que sentirse atraído por una forma física es una reacción natural, compartida no solo por los seres humanos, sino también por los animales. Para el profesional, esto implica no dejarse llevar por los impulsos instintivos, sino cultivar el discernimiento y la sabiduría. Esta mujer, cuyas partes son encantadoras para ti, era común a todos antes. Encontrarla no es tan sorprendente como lo es para ti. Esta estrofa señala que la atracción que uno siente por una persona suele estar teñida por la ilusión de que es única o excepcional solo para quien la contempla. Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera belleza no está en la apariencia externa, sino en la esencia que la anima. Si las que tienen buenas cualidades parecen atractivas y las que no, lo contrario, ¿cuál de las dos es verdadera, la primera o la segunda? Porque ninguna persiste. Esta estrofa plantea una pregunta que desarma la percepción habitual: si una persona con buenas cualidades parece atractiva y otra sin ellas parece lo contrario, ¿cuál de esas percepciones es verdadera? Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera sabiduría reside en ver más allá de las apariencias, y comprender la naturaleza transitoria de todo lo material. Un tonto no se levanta, solo los que tienen buenas cualidades. ¿Cómo puede la razón prevenir a los involucrados en ello sin razón? Esta estrofa afirma que solo quienes han cultivado cualidades internas, como el discernimiento, la humildad y la claridad, pueden levantarse del estado de confusión. Para el profesional, esto implica cultivar la autoconciencia y la sabiduría interior, ya que la razón no puede guiar a quien está atrapado en lo irracional. Mientras no conozca a otra, permanecerá contigo. Al igual que con la enfermedad, las mujeres gritan que siempre se mantengan alejadas de las oportunidades. Esta estrofa utiliza un lenguaje metafórico para señalar una verdad sobre la naturaleza del deseo y el apego. Para el profesional, esto implica reconocer que el deseo es inestable, y que la verdadera libertad surge de la desidentificación con el ego y la ilusión de posesión. En la vejez, a uno no le gusta lo que hizo durante la juventud.
¿Por qué los liberados no se entristecerían por ello? Esta estrofa señala una verdad común: cuando llega la vejez, muchos miran atrás y sienten desagrado o arrepentimiento por lo que hicieron en su juventud. Para el profesional, esto implica vivir con propósito y conciencia, aprovechando cada instante para crecer y aprender, sin aferrarse a la ilusión de la eternidad. Los que no tienen deseo no tienen placer, ni los que no son necios lo tienen. ¿Cómo puede haber placer para aquel cuya mente se desvía constantemente? Esta estrofa afirma tres ideas esenciales: quien no tiene deseo, no experimenta placer. Quien no es necio tampoco tiene placer. ¿Cómo puede haber placer para una mente que se desvía constantemente? Para el profesional, esto implica cultivar la ecuanimidad y la sabiduría interior, ya que el deseo es la raíz del sufrimiento, y la verdadera paz no nace del placer efímero. No puedes tener relaciones constantemente con una mujer para igualar tu atención hacia ella. ¿Por qué mantenerla posesivamente con el pensamiento: ella es mía y de nadie más? Esta estrofa señala una verdad esencial: no puedes sostener un vínculo basado únicamente en el deseo físico, porque el cuerpo tiene límites y el deseo es inestable. Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera libertad surge de la desidentificación con el ego y la ilusión de posesión. Si el deseo fuera placentero, no habría necesidad de mujeres. El placer no se considera algo de lo que haya que deshacerse. Esta estrofa plantea una paradoja para revelar una verdad más profunda: si el deseo fuera placentero, no habría necesidad de mujeres. Esto no habla literalmente de mujeres, sino del objeto del deseo. Para el profesional, esto implica reconocer que el deseo es una carencia que busca algo externo para sentirse completa. La verdadera satisfacción no proviene de la búsqueda incesante de placer, sino de la armonía interior. En una relación con una mujer, el placer surge de otros factores. ¿Qué persona sensata diría que es solo por causa de su amante? Esta estrofa señala que, dentro de una relación, el placer no nace únicamente de la otra persona, sino de una combinación de factores internos y externos. Para el profesional, esto implica reconocer que la verdadera satisfacción no proviene de la dependencia de otros, sino de la armonía interior y la conexión espiritual. Cegados por el deseo, no ven el defecto de la sensualidad, como un leproso que se rasca.